Basada en la vida de Ana Griselda Blanco Restrepo, la creadora de uno de los cárteles más rentables y despiadados de la historia que la llevó a ser conocida como la madrina de la cocaína, esta bioserie nos cuenta cómo fue su consolidación como la reina de la cocaína. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en este video te contaré algunas curiosidades de Griselda. Griselda Blanco fue una narcotraficante colombiana que operó en Miami en la década de 1970 y 1980. Era una madre devota, tenía 3 hijos, pero su ambición mezclada con su crueldad hizo que su nombre se convirtiera en sinónimo de muerte. Y fueron precisamente estos elementos los que llamaron la atención de Sofía Vergara, quien no solo protagoniza la serie, sino que también la produce y estuvo detrás de este proyecto durante 15 años. Pues dijo que lo que le atrajo de la historia de Griselda es que era mujer, era colombiana, era madre, inmigrante y estuvo al nivel de otros capos poderosos e incluso llegó a ser hasta más temeraria que ellos. Sin embargo, lo que le parece extraño es que a pesar de haber crecido en Colombia durante la época del narco, escuchando nombrar a otros capos, nunca antes había escuchado hablar de Griselda. De hecho, la primera vez que supo de ella fue cuando se topó con un documental y aún así dudó que las afirmaciones que se hacían sobre ella fueran ciertas, pues pensaba que todo era una exageración y que seguro era novia o esposa de un narco. Pero entre más investigaba, más se interesaba en querer interpretar a este personaje que parecía estar siendo olvidado. Evidentemente dijo que su intención no era romantizar lo que hizo ni tratarla como héroe, sino humanizarla desde un punto en el que Griselda no creyó tener otra salida. Y es que, por si no lo sabían, Sofía Vergara tuvo un hermano que se involucró en ese negocio y como muchos acabó muerto por andar en malos pasos. Así que de alguna manera vivió las consecuencias del narco muy de cerca y por eso dice conocer la mentalidad que tienen. De que a pesar de que hacen cosas terribles, ellos no lo ven así, sino al contrario, piensan que están haciendo lo correcto. La serie es producida también por los mismos productores de Narcos y Narcos México, la exitosa franquicia de Netflix. Eric Newman, uno de los productores, contó que Sofía Vergara se acercó a ellos y era tanta su convicción y pasión por este proyecto que logró contagiar a todos. De hecho, Eric confesó que en el fondo siempre había querido contar la historia de Griselda Blanco e incluso pensó en abarcarla en Narcos, pero no halló la manera. Y es que describió a Griselda como toda una anomalía porque lideró un negocio dominado por hombres, logrando ser la única mujer que obtuvo ese respeto, miedo y éxito en el narco. Así que sabía que necesitaba su propio espacio, es decir, su propia serie, muy punto y aparte de Narcos. Es por eso que nunca apareció en aquel show, así que esta era la oportunidad de hacerlo. No obstante, recalcó que a pesar de que hay elementos similares, no forman parte del mismo universo, pero son como primos. Solo que aquí no hay voz en off ni imágenes de archivo, sino que se trata de una narración mucho más íntima. A pesar de las inmensas ganas que Sofía Vergara tenía de hacer esta serie, sabía que no sería nada fácil interpretar un personaje con estos tintes. La actriz temía que no la tomaran en serio, pues muchos la ubicamos en la comedia con su personaje de Gloria Pritchett en Modern Family. De hecho, este es su primer papel desde que terminó aquel show, si omitimos claro, Coati e Hijos de Perra, 2 películas donde únicamente prestó su voz. Y es que la actriz confesó que las oportunidades de trabajo se volvieron muy limitadas luego de Modern Family debido a su acento, por lo que ella misma debe buscar la forma de abrirse camino. Solo que con esta serie era tanta la responsabilidad que no pudo evitar sentir pánico y hasta le dio un ataque de ansiedad una noche antes de que iniciaran las grabaciones, pues una parte de ella sentía que no tenía esa mujer malvada por dentro. Afortunadamente, su hijo Manolo la convenció de lo contrario y que sí podía hacerlo. Así que, para caracterizarse como Griselda, Sofía Vergara pasaba todos los días 1h30 con los maquillistas, quienes le colocaban prótesis alrededor de los ojos, en la nariz, barbilla, cejas y también una peluca y dentadura postiza amarillenta por eso del cigarro. La actriz dijo también que tuvo que aprender a fumar pues nunca antes lo había hecho y que además adoptó un comportamiento específico para su personaje.
Caminaba de forma distinta, cambió su forma de hablar y gestos para que la gente se sacara a Sofía Vergara de la cabeza. Y aunque realmente admiro todo el trabajo que hizo detrás, la verdad es que yo seguía viendo a Sofía Vergara. Y me refiero en su aspecto, no en lo actoral. Creo que a pesar de todo lo que llevaba puesto, no hubo un cambio físico muy grande y tal vez sea porque no se parece en nada a la verdadera Griselda. Ni en la cara, ni en el cuerpo, ni en la uña. Sin embargo, los showrunners dijeron que su intención nunca fue tomar la apariencia exacta de Griselda ni taparle el rostro completamente con prótesis, ya que eso habría limitado las capacidades interpretativas de Vergara, así que esa es la razón por la que no se parecen en nada. Pero esta no es la primera vez que adaptan la vida de Griselda Blanco a la pantalla. Anteriormente ya había sido retratada en otras producciones y por actrices que cabe mencionar tampoco se parecen a la verdadera, como La Viuda Negra, que fue una serie del 2014 protagonizada por Ana Serradilla. Después, en el 2017, hubo una película para la televisión titulada La Madrina de la Cocaína, que, para mi sorpresa, fue protagonizada por Catherine Zeta-Jones, quien ni siquiera es latina, y fue un tema por el que fue muy criticada. De hecho, Sofía Vergara reveló hace poco que ese guión llegó a sus manos, pero no quiso involucrarse porque no era la manera en cómo quería hacerlo, además de que para ese punto ya estaba desarrollando Griselda. Y bueno, el show de Netflix parece que no será la última adaptación que tendremos, pues J.Lo también está trabajando en su propia versión. Una película titulada La Madrina desde hace algunos años, donde ella misma será la encargada de interpretarla, solo que con sus diversos compromisos aún no tiene fecha de estreno. Algo que me llamó muchísimo la atención sobre esta serie es que, a pesar de que en el menú existe la opción de verla en español, la realidad es que no se puede ver totalmente en español. Y es que, independientemente de que los actores sean latinos, la razón es que la historia todo el tiempo se mezcla entre el inglés y el español, tal como es el día a día para muchos latinos en los Estados Unidos. El papel de Carla ha causado un gran revuelo porque la persona que la interpreta es nada más y nada menos que la cantante colombiana Karol G. Tenerla a bordo fue una solicitud del productor Luis Balaguer, quien se declaró fan de ella. Este es su debut en la actuación y aunque su participación fue súper breve, apareciendo solo en 3 episodios con un par de líneas, Karol se lo tomó muy en serio. Se preparó y tomó clases de actuación. De hecho, la cantante reveló en una entrevista que este no fue el primer papel que le ofrecieron, sin embargo, ella escogió un personaje mucho más chico debido a su falta de experiencia y el hecho de que no se sentía tan preparada. A pesar de ello, todos en el set, incluida Sofía Vergara, la elogiaron por su profesionalismo y humildad. Y si te preguntabas si su personaje Carla está basado en alguien real, la respuesta es no, al menos no como tal, pero representa a las cientos de mujeres que fueron utilizadas como mulas para transportar droga. Y es que sí, uno de los métodos que Griselda Blanco utilizaba para traficar droga eran los sujetadores y fajas. De hecho, tenía una fábrica. Y es que en aquel entonces, en los 70 y 80, no había escáner en los aeropuertos ni te registraban como ahora. Así que la táctica de Griselda de poner a mujeres guapas para que coquetearan con los agentes de la aduana y así obtuvieran el acceso sin levantar ninguna sospecha, le funcionaba de maravilla. Aunque Sofía Vergara intentó enterrar a Gloria Pritchett, tal parece que no pudo evitar rendirle un pequeño tributo. En el tercer episodio, casi al inicio, mientras Griselda va conduciendo, de fondo se puede escuchar el tema Gloria, solo que en español. Y les confieso que como fan de Modern Family me fue imposible no unir los puntos. Sin embargo, el creador de la serie admitió que en realidad fue un homenaje involuntario, pues tomaron como inspiración a Gloria, el personaje interpretado por Gena Rowlands en la película de 1980 del mismo nombre, que trata de una ex trabajadora sexual que protege a un niño huérfano de unos gangsters. Así que el guiño es hacia esta Gloria y no a Pritchett, pero creo que igual funciona para ambas. A lo largo de la serie vemos a Griselda haciendo un movimiento con su mano mientras fuma, como si estuviera dibujando en el aire. Esta fue una idea artística del director para demostrar su astucia y cómo es que su mente planeaba estrategias. Y aunque parece un movimiento bastante sencillo, Sofía Vergara confesó que de toda la serie, estas fueron las escenas que más odiaba rodar por lo complicado que era,
debido a que tenían que hacerlo desde distintos ángulos y para acabarla, la ponían a hacerlo en las noches más largas del rodaje, tipo 4 de la mañana, cuando ya todos se habían ido a casa. En el cuarto episodio, la película que Griselda y sus hijos están viendo es El Padrino, una cinta que trata de la mafia en Nueva York en los años 40, así que de ahí es de donde viene su apodo de la madrina, como si ella fuera la contraparte de Vito Corleone. Y de hecho no es la única conexión con esa exitosa saga, ya que Griselda decidió nombrar también a su hijo menor Michael Corleone en honor al personaje interpretado por Al Pacino. Por tratarse de una miniserie, no abordaron la infancia de Griselda ni sus primeros años como tal. Solo hacen mención de una que otra cosa, así que para entender un poco de dónde viene, repasemos brevemente su historia. Griselda Blanco nació en Cartagena, Colombia en 1943. Según reportes, era hija de una trabajadora sexual y un padre ausente. A temprana edad se mudaron a Medellín, al barrio Antioquia, considerado uno de los más peligrosos por aquella época. Creció entre gángsters, asesinos y prostitutas, un entorno bastante pesado para una niña. De hecho, a ese lugar se le conocía como zona de tolerancia, así que de alguna manera su vida estuvo marcada por la violencia desde el inicio. Con solo 11 años cometió su primer crimen. Secuestró a un niño, pidió rescate, pero como sus padres no la tomaron en serio, lo desvivió en el momento como si se tratase de una criminal nata. A los 12 años comenzó como carterista y a esa misma edad conoció a Carlos Trujillo, quien se convertiría en su primer esposo, un proxeneta y falsificador de documentos que le enseñó todo sobre el tema. Se casaron y tuvieron 3 hijos antes de que cumpliera los 21 años, Dixon, Uber y Osvaldo. En 1970 su esposo muere de cirrosis, aunque se cree que Griselda tuvo algo que ver porque las circunstancias fueron extrañas. Tiempo después, a los 27, conoce a Alberto Bravo, su segundo esposo, quien contrabandeaba coca a Estados Unidos, pero en pequeñas cantidades. Digamos que no tenía las mismas ambiciones que Griselda, quien soñaba con formar un imperio. Ella, más que su esposa, era su socia. Fue ahí cuando comenzó a utilizar el método de la ropa interior femenina y se mudaron a Nueva York para expandir su negocio. Se cree que fueron de los primeros en contrabandear. Evidentemente entraron como ilegales y aquí le sacó provecho a todo lo aprendido con su primer esposo, así que entraban con documentación falsa. Pero cuando la policía emitió una orden de captura, huyeron a Colombia para evitar ser procesados y solo así le perdieron el rastro. Siguieron operando en Colombia, pero las cosas entre ellos comenzaron a ir mal. Griselda desconfía de él, pues cree que su esposo está malversando millones de dólares y le quita la vida en 1978, que es aquí donde precisamente arranca la serie, solo que como aclaración fue en Bogotá y no en Medellín como indica el show. Tras su muerte, Griselda se muda a Miami junto a sus 3 hijos, empieza a hacer dinero, conexiones y a maquilar un plan para convertirse en una de las narcotraficantes más exitosas. Aquí entra su tercer esposo, Darío Sepúlveda, quien estaba metido en el negocio y es ahí donde lo conoce. Se casan y tienen a su hijo Michael Corleone. Cuando la policía comienza a pisarle los pasos, su paranoia aumenta y surge tensión entre ellos, así que Darío decide tomar a su hijo y volver a Colombia para que crezca lejos de ese ambiente. Sin embargo, Griselda no se queda nada tranquila y contrata un grupo de sicarios quienes, vestidos de policía, le quitan la vida y se llevan de vuelta al niño a los Estados Unidos. Por estas razones de que se casó en 3 ocasiones y los 3 acabaron muertos, es que se le dio el alias de la Viuda Negra. Una peligrosísima araña conocida porque después de aparearse, mata al macho. Griselda Blanco abrió la ruta de Medellín a Estados Unidos y le abrió paso a todo el cártel de Medellín. Tras establecerse en Miami, logró su objetivo y creó una red de distribución tan rentable que llegó a ganar $80 millones al mes. Y en su punto más alto, Griselda llegó a valer $2.000 millones entre su negocio, sus lujosas mansiones y exclusivos artículos de colección. Pero para ganarse el respeto en un mundo liderado por hombres, Griselda necesitaba mostrarse más violenta. Se cree que fue responsable de más de 250 muertes, entre ellas varios de sus rivales, a quienes fue eliminando uno por uno. Y sí, en esa lista también entra Germán Paneso, a quien mandó a desvivir en el ataque a la tienda.
Se dice que era tan sanguinaria que sus hombres tomaban las partes del cuerpo de las víctimas como trofeo. Era como su sello para que supieran que había sido ella. Sus hombres tenían también la orden de acabar con quien sea que estuviera con su objetivo, ya fueran mujeres o niños, no le importaba. No perdonaba tampoco a quien le debía, ni a las mujeres que sospechaba tenían algo con su marido, incluso a quienes la veían feo también se las cobraba. Por eso, una de las críticas que se está llevando la serie es que la muestren como una mujer que titubeaba a la hora de desvivir cuando en la vida real fue conocida por ser cruel y fría a la hora de eliminar gente. Algo que me parece curioso es que nunca se menciona al Cártel de Medellín, del cual Griselda no solo fue miembro sino también fundadora. De hecho, no mencionan a ninguno de los otros miembros como Carlos Leder, José Gonzalo Rodríguez o el mismísimo Pablo Escobar. El único que aparece es Fabio Ochoa, que no sé si los omitieron para mantener sus mundos separados y no quitarle protagonismo a la Viuda Negra, lo que de alguna manera tendría sentido. La única vez que el nombre de Pablo Escobar sale a colación es en el primer capítulo, cuando la serie inicia con una cita de él que dice: "El único hombre al que alguna vez le tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco", evidenciando el respeto que sentía por ella, pero esta es la única conexión con Escobar en la serie, cuando en realidad hay muchos rumores sobre su relación. Griselda ya era un personaje destacado dentro del narco cuando conoció a Pablo Escobar en una pelea de gallos, pero se dice que quedó impresionada con su crueldad y carisma, que empezó a enseñarle todo sobre el negocio. Pronto pasaron de maestro y aprendiz a socios, incluso hasta se rumora que tuvieron una relación sentimental. Pero los buenos tiempos no duraron mucho y comenzaron a salir mal luego de que él utilizara las rutas trazadas por ella para trasladar su mercancía a Estados Unidos. Así que ella tomó represalias eliminando a algunos de sus hombres, lo que terminó por volverlos rivales. La detective June Hawkins fue un personaje crucial en la captura de Griselda y sí, es una persona real con raíces latinas que además trabajó como consultora en este programa, así que contó sus experiencias de primera mano para agregarle más autenticidad al show. Hawkins en aquel momento era analista de inteligencia y traductora que pasó a formar parte del grupo antidrogas en TAC. Fue una de las primeras mujeres detectives de homicidio en la unidad de Miami y la única que creyó que era una mujer la cabecilla detrás de la peligrosa organización que aterraba las calles de Miami. Lo que resulta curioso sobre Hawkins y Blanco es que tienen muchos paralelismos. Ambas fueron menospreciadas por sus compañeros, que en su mayoría eran hombres. La misma June contó que sufrió acoso y que lo del aire acondicionado fue algo real, solo que en aquel entonces no se le daba tanta importancia a eso. June prácticamente viene siendo la contraparte de Griselda. Ambas eran latinas, madres solteras, eran subestimadas por sus compañeros y luchaban por un lugar y hacerse respetar, solo que estaban en los bandos opuestos. Así que resulta interesante cómo esta detective descubrió la presencia de esta mujer narco y el tamaño de su organización. Como toda ficción, aquí también se tomaron algunas libertades creativas, como el hecho de que June y Griselda nunca se conocieron ni tuvieron una charla como nos lo dejan ver en la serie. June contó que solo la vio en una sola ocasión, que fue en la oficina cuando la acababan de traer de vuelta a Miami, pues ella ya ni siquiera trabajaba en el departamento de homicidios. Solo bajó a verla, pero únicamente la observó a lo lejos y admitió que no parecía nada ruda como asumió que sería. June Hawkins se retiró como oficial de policía en el año 2004. Hoy en día tiene 73 años, vive en Tennessee junto a su esposo Alan Singleton, el compañero policía con el que trabajó en el caso Griselda y que también es representado en esta serie. De todos sus hombres, creo que la historia de Chucho fue la más triste sin duda. Chucho Castro fue uno de sus guardaespaldas que, cabe mencionar, conoció en Medellín cuando eran jóvenes y no de manera random en un café como muestra la serie. El chiste es que Griselda lo mandó a desvivir luego de que se negara a ayudarle a uno de sus hijos, un acto que tomó sumamente ofensivo. Y a pesar de que Chucho era su mano derecha, le pidió a Rivi que se encargara de él. Ese día Chucho iba en su coche acompañado de su pequeño hijo cuando una camioneta se les emparejó y comenzaron a dispararles. Tristemente, el niño fue quien recibió los tiros. En las entrevistas con la policía, Rivi confesó que cuando le contaron a Griselda que no habían desvivido a Chucho sino a su hijo, ella se alegró, pero mal plan.
Estaba extasiada y dijo que se lo merecía porque había rechazado a su hijo y vengarse con su hijo era aún mejor, demostrando lo cruel que podía llegar a ser. Chucho Castro fue arrestado tiempo después y contó que llevó al niño a su casa, lo limpió, lo metió en una bañera con hielo y pasó toda la noche sujetándole la mano, hasta la mañana siguiente que lo dejó en una mezquita envuelto en una manta. Se sabe que Chucho murió de COVID en el año 2019. Papo Mejía, que su nombre real era Luis Fernando Arcila Mejía, fue uno de los rivales más destacados de Griselda y es con quien tenía una guerra por las calles de Miami. Por eso Griselda intentó desvivirlo en varias ocasiones, pero jamás se salió con la suya. Sin embargo, la cosa se puso seria cuando mandó a desvivir a su padre en un tiroteo en Miami. Su guerra dio fin hasta que fueron capturados. Papo recibió una condena de 30 años, aunque sus abogados lograron sacarlo antes, por allá del año 2000. Desde ese entonces se desconoce su paradero, así que la escena del aeropuerto es pura ficción. Jorge Ayala, mejor conocido como Riby, fue la mano derecha de Griselda que fue arrestado tras asaltar un banco en Chicago. Logró salvarse de la pena de muerte tras testificar contra Blanco y aunque fue condenado de 3 asesinatos, uno de ellos, el de Johnny Castro, el pequeño hijo de Chucho, recibió cadena perpetua con libertad condicional tras cumplir 25 años de prisión. Sin embargo, se cree que en realidad es responsable de 35 homicidios. Hoy en día aún se encuentra en la prisión y probablemente, en caso de que salga bajo libertad condicional, será deportado a Colombia. Los hermanos Ochoa, Jorge, Juan y Fabio fueron importantes en la creación del Cártel de Medellín y eran socios de Pablo Escobar. Se cree que su fortuna, en su momento cúspide, ascendía a los $6.000 millones, convirtiéndolos en uno de los hombres más ricos del mundo. En la serie muestran que tienen un conflicto con Griselda por el mercado de Miami, pero que su relación se volvió aún más tensa tras la muerte de Marta Ochoa, que en la vida real era su hermana y no su prima como lo dice la serie. De hecho, el show omite una historia interesante sobre los Ochoa. En 1982, cuando Marta salía de la universidad en Colombia, fue secuestrada por el grupo M-19, quienes pedían $12 millones por su liberación. En aquella época, los secuestros y robos estaban a la orden del día, pero los hermanos Ochoa, en lugar de ceder, crearon un ejército privado de más de 2.000 hombres a quienes llamaron MAS, que por sus siglas significan muerte a secuestradores. Es más, colocaron carteles de que no les darían dinero a ellos, sino a las personas que les dieran información sobre el paradero de su hermana. La primera acción de MAS fue secuestrar a 25 personas cercanas de Luis Gabriel Bernal, quien había dado la orden de capturar a Marta, así que no les quedó más remedio que liberarla tras 90 días y no recibieron un solo peso. Pero ahí no acabó la cosa. Con MAS, los Ochoa iniciaron el paramilitarismo para combatir a los grupos guerrilleros, lo que dio inicio a una de las etapas más sangrientas de Colombia. Su fin llegó en los años 90 durante el mandato del presidente César Gaviria, quien estableció un decreto que garantizaba la no extradición y sentencias reducidas a todos los narcos que se entregaran voluntariamente a la justicia. Los 3 hermanos aceptaron la oferta y se entregaron voluntariamente por allá de 1991 y efectivamente obtuvieron los beneficios. Jorge Luis fue condenado a 8 años de prisión, aunque al final cumplió menos de 6 y fue liberado en 1996. Hoy en día sigue libre y tiene 73 años. Juan David recibió 5 años de condena, salió libre y murió en 2013 tras sufrir un infarto. Fabio, el más joven de ellos que aparece en la serie, también se entregó a la justicia, cumplió 6 años, pero tras salir volvió a lo mismo, siguió traficando y fue capturado en 1999. Para el 2001 fue extraditado a Estados Unidos, donde está cumpliendo aún una condena de 30 años. En la vida real, Griselda no se entregó a las autoridades porque Rafa Salazar iba en camino a vengar la muerte de Marta, sino que Griselda en realidad huyó de Miami a California porque la policía ya estaba cerca. Roberto Palombo fue el agente de la DEA que lideró la investigación hasta dar con su paradero y con la ayuda de un informante lograron dar con su ubicación en una casa ubicada en Irvine, California, en febrero de 1985. El agente dijo que cuando la capturaron, Griselda estaba leyendo la Biblia, estaba muy tranquila y hasta indiferente, pero que todo cambió una vez que se subieron al coche y se estaban acercando al juzgado,
fue que Griselda comenzó a exaltarse y hasta vomitó bilis en su hombro. Otra cosa que la serie cambió es que para ese punto sus hijos no eran adolescentes, sino que ya estaban grandecitos y metidísimos en el negocio de su madre. Dixon dirigía San Francisco, Uber Miami y Osvaldo Los Ángeles. Así que, en el momento de su arresto, ninguno de ellos vivía con ella excepto Michael Corleone. Griselda fue sentenciada en realidad a 15 años y no 7 como muestra la serie. Fue acusada de conspiración, importación y distribución de coca, y a pesar de que se le atribuyen más de 250 homicidios, finalmente solo cumplió 7 años en la cárcel y fue deportada a Colombia en el año 2004. Y aunque suene de locos, las llamadas sexuales que Rivi sostuvo no con una, sino con 2 secretarias de la fiscalía fueron 100% reales, y fue lo que hizo que el caso se desmoronara y que Griselda obtuviera una reducción en su sentencia. Así que, a pesar de que Rivi la traicionó para evitar la pena de muerte, de alguna manera la siguió protegiendo hasta el final. La serie no profundiza mucho en la muerte de Griselda, solo cierra con esta tarjeta que dice: tras su liberación de prisión volvió a Medellín, Colombia. El 13 de septiembre de 2012 fue asesinada a balazos al salir de una carnicería. El showrunner dijo que prefirió terminar así, con esta imagen de una mujer sentada en la playa sintiendo su dolor, para centrarse más en la pérdida de sus hijos y no en su propia muerte, como una manera de resaltar los sacrificios que ni siquiera se dio cuenta que estaba haciendo mientras buscaba su poder. Los creadores explicaron que al inicio de la serie, ella era una madre que quería salir adelante por sus hijos, tenía buenas intenciones, pero al hacerlo termina perdiéndolos porque ella misma se pierde en el camino, y es que en algún punto dejaron de ser su prioridad y comenzó a tomar decisiones que no eran para ellos, sino para ella y su propio ego. Respecto a su muerte, lo único que se sabe es que ese día Griselda iba saliendo de una carnicería acompañada de su nuera embarazada, cuando un hombre bajó de una motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones. Lo que es curioso es que ella utilizó muchísimo la misma técnica para deshacerse de sus enemigos. Se dice incluso que ella lo puso de moda, así que de alguna manera resulta irónico. Griselda tenía 69 años en aquel momento y está enterrada en el cementerio Jardines Montesacro, el mismo lugar donde está enterrado Pablo Escobar. De hecho, el lugar se ha convertido en un punto turístico, ya que muchas personas los visitan diariamente como si se tratara de un santuario. Tal como lo indica la serie, de los 4 hijos que tuvo Griselda, solo le sobrevive Michael Corleone, el menor de ellos, quien ha declarado que perdió a toda su familia a causa del narco y por ello su madre le prohibió involucrarse en el negocio. Hoy en día Michael tiene 42 años, vive en Estados Unidos junto a su esposa e hijos y es empresario. Tiene una marca de ropa llamada Pure Blanco y está por lanzar un libro titulado Mi Madre, la Madrina, donde cuenta su versión sobre su madre y hace una reflexión sobre el daño provocado. Michael, en una entrevista, dijo estar consciente de todo, pidió perdón a los afectados por el narco y sabe de antemano que su madre no era una santa, pero evidentemente dijo no poder odiarla porque al final del día es su madre. Y ya que hablamos de Michael Corleone, déjenme contarles que no está nada contento con esta producción. Incluso metió una demanda antes de que se estrenara la serie por usar la imagen de su madre y otros miembros de su familia sin su autorización. De acuerdo con sus declaraciones, su molestia es que no se acercaron a él para que se involucrara como consultor, pues dice que nadie conocía mejor a su madre que él. Además de que mucho antes de que Griselda llegara a Netflix, Michael participó en una serie de entrevistas de unas personas que estaban buscando desarrollar una película o serie sobre su madre. Pasó el tiempo, no tuvo noticias, hasta que tiempo después Netflix se interesó en ese proyecto, pero dijo que no incluirían ninguna información sobre las entrevistas que él había dado. Sin embargo, la demanda alega que la serie sí hace uso de esas entrevistas. Incluso dijo que si su madre estuviera viva, Sofía no se hubiera tomado la libertad de hacer Griselda sin consultarla. Por su parte, Paul Newman, uno de los productores, dijo que ya había tenido una experiencia similar con los hijos de Pablo Escobar cuando hizo Narcos y considera que el hecho de contar una historia no impide de ninguna manera que alguien más cuente su propia versión y se excusó diciendo que la serie se anuncia como ficticia y no como documental.
Pero ese tema no es lo único que lo tiene inconforme. Michael Corleone dijo sentirse indignado por el hecho de que Sofía Vergara utilizara todas esas prótesis faciales que hacían parecer fea a su madre, cuando su madre en realidad había sido una mujer muy guapa. Así que el hecho de que la llamen fea le ofende muchísimo. En su libro incluso la describe como una muñeca de porcelana, pero que la gente se está quedando con la imagen de la ficha policial que no son nada favorecedoras, tomando en cuenta que la prisión envejece a las personas, especialmente porque su madre estaba acostumbrada a ciertos cuidados de los que fue privada. Cuéntame en los comentarios qué calificación le pones a la interpretación de Sofía Vergara en este papel que creo es el más serio que ha hecho hasta la fecha. Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana. Nos vemos en el próximo Popcorn News.